Bueno, muy buenas tardes. Yo voy a hablar sobre el intrusismo profesional, cuándo ceder. Y bueno, realmente muy honrada porque todas las personas que están en el panel son personas que admiro y tienen mi respeto desde hace muchos años. Bueno, cuando me dieron el tema servicios con bajos recursos, que es razonable, empecé a pensar qué podría hablar, cómo podríamos dar un servicio con bajos recursos, pero que sea de calidad. Y bueno, primero hay que hablar sobre qué se necesita para hacer una terapia. En mi caso yo lo voy a enfocar en la terapia del lenguaje. Para hacer una terapia necesitamos al paciente y al terapeuta. Pero en esta oportunidad me voy a centrar sobre el terapeuta. Y a partir de este momento les voy a presentar la realidad de mi país, que es Perú. En esta diapositiva les voy a enseñar que nosotros en el Perú solo tenemos 2 universidades donde va a existir la carrera de terapeuta del lenguaje. La Universidad Federico Villarreal, que es una universidad pública, donde tienen la Facultad de Tecnología Médica y los colegas se forman con 5 años de estudios. Y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, bajo la Facultad de Medicina, Escuela de Tecnología Médica, también somos formados con 5 años de estudio. Al egresar, como todos los médicos, también nosotros nos colegiamos en el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, en el cual vamos a estar normados bajo sus leyes y sus protocolos. Aquí les voy a mostrar en el Perú nuestras funciones, las cuales ya están normadas e indicadas por el Colegio de Tecnólogos Médicos, siendo nuestra formación más específica en el área clínica. Todos nosotros hacemos tratamientos que no son invasivos. Entonces, una vez que hemos hablado sobre lo que nosotros tenemos, ahora vamos a hablar de los problemas que tenemos. Uno de los problemas, esta es una parte del Perú, y los puntitos rojos es algún lugar donde existe un terapeuta de lenguaje. Como podrán ver, el Perú es muy grande y existen muy pocos terapeutas de lenguaje. ¿Por qué? Porque se debe que no tenemos este actor principal en la terapia, que es el terapeuta. Hablando con algunos médicos, una de las cosas que hemos encontrado es que no tenemos una buena oferta de parte de nuestro país. Los profesionales prefieren quedarse muchas veces en Lima o en la capital, ¿no? Y no hay universidades que forman más profesionales en provincia, ya que en todo el Perú solamente, como les había contado, hay 2. Entonces, es por ello que las capacitaciones a personal que no es tecnólogo médico sería una alternativa, pensando que el paciente debe llevar una terapia. O sea, lo importante es que el paciente se mejore, pero también una cosa que no deberíamos o deberíamos considerar es que también nosotros nos debemos a leyes. Como les había comentado, nosotros tenemos y nos normamos bajo lo que es el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. Y el país tiene muy en claro lo que es el intrusismo profesional y las sanciones a las que nosotros nos exponemos, no solamente por promover o participar en las prácticas que fomenten este intrusismo, hasta con sanciones que nos pueden llevar de 2 años sin poder ejercer nuestra carrera. Entonces, en base a eso, es razonable hacer o nosotros podemos pensar, ¿y qué podemos hacer? Porque somos pocos, porque necesitamos hacer algo. Entonces, es razonable permitir el intrusismo profesional para que más pacientes puedan tener tratamiento. Por ejemplo, en mi país muchas veces el psicólogo hace la terapia del lenguaje, el profesor, la enfermera, etcétera, hace la terapia del lenguaje. Eso sería llamado intrusismo profesional, pero es razonable permitirlo. ¿Lo debemos hacer? No lo debemos hacer. Y si lo hacemos, ¿qué podemos hacer con las leyes vigentes y normas de cada país? No les hacemos caso, sí les hacemos caso. O sea, también hay que considerar que es importante seguir estas leyes y estas normas. Entonces, también tenemos que Smile Train nos ayuda a brindar estas capacitaciones, como bien las ha mencionado Kate, las cuales son muy importantes porque también en la universidad no somos formados con la experiencia que luego nos dan estos talleres para poder profundizar en el tema de lo que es la rehabilitación del niño con fisura. Una de las cosas que también hemos notado es por ello que mi presentación va a llevar por nombre intrusismo profesional. También cuándo ceder y cómo ceder. Porque nosotros, que somos los más capacitados y experimentados en el tratamiento con fisura,
podemos hacer de repente un poquito más. Por ejemplo, hacer lo que es las tutorías y no solamente quedarnos de repente en estas capacitaciones, que el profesional pase por una capacitación de una semana, de un mes, de un año, pero que luego también deberían estar vigilados o podrían estar vigilados por profesionales capacitados por lo menos un año hasta que se les entregue el certificado, que sería algo como lo que nosotros llamamos el internado o las prácticas profesionales. También tendríamos no solamente hacer que el paciente venga donde nosotros estamos, necesitamos nosotros también ir donde están los pacientes para poder ayudarlos. Y como dijo antes Socorro, las teleterapias o los convenios con los centros de salud también son muy importantes porque muchas veces la teleterapia ha sido un gran boom, especialmente después de la pandemia, pero muchos pacientes no tienen internet, no tienen tablet, no tienen esto y es difícil, así como dijo María Pila, es difícil hacerles llegar estos aparatos individualmente, pero si de repente nosotros tenemos lo que son las postas de salud o los pequeños centros de salud en cada pueblo, si de repente nosotros hacemos convenios con estos pueblos y el paciente va a hacer su teleterapia a este centro, podríamos ayudar un poquito más. No solamente es el tema de que nosotros podamos dejar que alguien haga la terapia, sino también en el intrusismo tenemos que hablar de lo que nosotros como terapeutas podemos hacer. Una de las cosas que se ha hablado mucho también en el Congreso, que a mí me encanta, es el biofeedback, por ejemplo, la terapia con biofeedback. Y por ejemplo, en mi país eso no es posible porque nosotros no podemos hacer nasofibroscopías. Al ser un tratamiento invasivo, nos tendríamos, se podría decir que tendríamos una consecuencia, ¿no? A pesar de que es una herramienta que ha mostrado que tiene muchos beneficios, para nosotros quedaría simplemente en un sueño. Entonces, ¿hasta qué punto la necesidad de hacer la terapia o la necesidad de ayudar al paciente puede de repente hacer que nosotros caigamos en esto que se llama el intrusismo profesional? Muchas gracias.